La oración es una de las prácticas más conocidas dentro de la vida cristiana, pero también una de las menos comprendidas en su profundidad. Muchos oran, pero pocos se detienen a reflexionar qué significa realmente orar, porque a veces parece que Dios guarda silencio, o porque en ciertos momentos la oración fluye con naturalidad y en otros se vuelve difícil o incluso ausente. Surgen preguntas inevitables. ¿Por qué orar si Dios ya sabe lo que necesitamos? ¿Por qué hay oraciones que parecen no tener respuesta? ¿Es la oración solo pedir o hay algo más profundo? Y quizás la más honesta de todas, ¿cómo es en realidad nuestra vida de oración? La Biblia no responde estas preguntas con teoría abstracta, sino con experiencias reales. Nos presenta hombres y mujeres que oraron en medio de la crisis, en el silencio, en la necesidad, pero también en la comunión constante. A través de ellos, Dios no solo nos enseña qué debemos orar, sino cómo vivir una vida de oración. La oración en la realidad humana. Crisis, silencio y dependencia. Uno de los errores más comunes es pensar que la oración es fuerte solo cuando todo está bien espiritualmente. Sin embargo, la Biblia nos muestra lo contrario. La oración se revela con mayor claridad en medio de la crisis y el aparente silencio de Dios. El profeta Elías es un ejemplo contundente. Después de una de las mayores victorias espirituales en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego, Elías cayó en un profundo desánimo, huyó, sintió miedo y pidió incluso morir. Esto nos muestra que la vida espiritual no es lineal. Un momento de fe intensa puede ser seguido por un momento de debilidad humana, pero lo más revelador es cómo Dios responde. No lo confronta con dureza, sino que lo restaura. Primero atiende sus necesidades físicas, luego le habla, y cuando finalmente se manifiesta, no lo hace en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero siempre responde de acuerdo a lo que necesitamos. De manera similar, la historia de Ana nos introduce en una otra dimensión de la oración, la persistencia en medio del silencio. Durante mucho tiempo oró sin ver respuesta. Sin embargo, no abandonó su comunión con Dios. Finalmente, la respuesta llegó, pero no cuando ella lo exigió, sino cuando Dios lo determinó. Jesús mismo afirmó: pedid y se os dará. Y también se nos recuerda que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí encontramos una clave fundamental. Dios siempre escucha, pero responde conforme a su voluntad, no a nuestra ansiedad. Muchas veces el problema no es que Dios no responde, sino que esperamos respuestas inmediatas, visibles o alineadas a nuestros deseos. Pero la oración madura cuando dejamos de medirla por resultados y comenzamos a confiar en el carácter de Dios. Aprender a orar, el modelo divino y su contenido. Si la primera dimensión nos muestra la realidad de la oración, la segunda nos enseña algo esencial. La oración no es intuitiva, se aprende. En tiempos de Jesús, muchos habían convertido la oración en acto religioso lleno de palabras complejas y repeticiones. Sin embargo, Cristo rompió ese modelo. Él enseñó una oración sencilla, profunda y relacional. Dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Desde el inicio establece una relación. No comienza con una petición, sino con una conexión. Dios es Padre. Luego continúa con la reverencia: santificado sea tu nombre. Más adelante introduce la rendición: hágase tu voluntad. Y recién después aparecen las necesidades humanas: danos hoy el pan nuestro de cada día. Este orden no es casual. Nos enseña que la oración no gira en torno a nosotros, sino a Dios. A esta estructura se suman componentes que enriquecen la experiencia espiritual. La alabanza reconoce quién es Dios. La confesión limpia el corazón. Las peticiones expresan dependencia y la gratitud transforma nuestra perspectiva. La Escritura declara: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y también
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias. Cuando integramos estos elementos, la oración deja de ser repetitiva y se convierte en un diálogo vivo. Ya no es solo pedir, sino relacionarnos, reconocer, rendirnos y agradecer. Jesús no solo enseñó cómo orar, sino que mostró que la oración auténtica es sencilla, sincera y profundamente transformadora. La oración que transforma: comunión, humildad y escucha. En su nivel más profundo, la oración deja de ser una práctica y se convierte en una vida. Aquí surgen preguntas que confrontan directamente nuestra experiencia espiritual. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué orar? La respuesta es clara: no oramos para informarle, sino para transformarnos. La oración nos lleva a reconocer nuestra dependencia, a rendir nuestra autosuficiencia y a abrir el corazón a la acción divina. El mayor obstáculo en la vida de oración no es falta de tiempo, sino el orgullo. Cuando creemos que podemos manejar la vida por nosotros mismos, dejamos de orar. Pero la Biblia declara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También aprendemos que la oración y la fe están profundamente conectados. Jesús dijo: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Esta fe no es exigir resultados, sino confiar en que Dios, incluso cuando no entendemos su respuesta. Otro aspecto esencial es aprender a escuchar. Muchas veces la oración se convierte en un monólogo. Hablamos, pedimos, insistimos, pero no escuchamos. Sin embargo, Dios habla, principalmente a través de su palabra. Por eso, oración y estudio bíblico no pueden separarse. Jesús enseñó: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, mostrando la importancia de la intimidad. Pero también vemos la oración en comunidad. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Finalmente, comprendemos que la oración no es un momento aislado, sino una conexión constante. La Biblia nos invita: orad sin cesar. Esto no significa repetir palabras todo el día, sino vivir en una actitud continua de comunión con Dios. La oración no es un simple hábito religioso ni una fórmula para obtener respuestas. Es la esencia misma de una relación viva con Dios. Hemos visto que la oración se prueba en la crisis, se fortalece en la espera, se aprende a través del modelo de Cristo y se profundiza en la comunión constante. No se trata solo de cuánto oramos, sino de cómo nos relacionamos con Dios al orar. Muchos conocen la oración, pero pocos la viven. Muchos hablan con Dios, pero pocos lo escuchan. Muchos piden, pero pocos se rinden. Hoy la invitación es clara: volver a una vida de oración real, profunda y constante. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte listo. No esperes la próxima crisis. Empieza hoy. Habla con Dios con sinceridad. Escúchalo en su palabra. Rinde tu vida a su voluntad, porque la oración no cambia circunstancias, cambia el corazón.